Buenos días, ingeniero. El día de hoy le vamos a exponer el tema de lípidos. Los integrantes de nuestro grupo son Cristian Damián Calmo, Linda Estefania Alexandra Cal Ruiz, Edna Jazmín Urizar Alonso y Claudia Andrea Solares Hércules. Los temas a tratar son lípidos, ácidos grasos, lípidos saponificables simples, lípidos saponificables complejos, lípidos insaponificables y comenzamos. ¿Qué son los lípidos? Bueno, cuando hablamos de lípidos nos referimos a biomoléculas que comparten la propiedad de ser solubles en solventes orgánicos, pero no en agua. Estos son una característica muy importante de la membrana celular, de las vitaminas liposolubles y de las hormonas esteroides. Entre importantes propiedades de los lípidos se encuentran que son moléculas hidrofóbicas, solubles en solventes como el éter y cloroformo, poseen un grupo funcional carboxilo, mantienen la temperatura corporal. Dentro de las características de los lípidos también son importantes las funciones, y estas se dividen de la siguiente forma. La función energética. Bueno, la función energética aporta 9 kilocalorías por gramo, lo que le hace un aporte mayor que los carbohidratos. La función estructural. Los fosfolípidos forman parte de la membrana celular. Como ya habíamos mencionado, esta es una característica muy importante. La función reguladora. Regulan la actividad de células y tejidos como las hormonas. La función de transporte, necesarias para la absorción y transporte de vitaminas liposolubles, siendo más específica las vitaminas A, D, E y K. Una vez esclarecidas las funciones y características de los lípidos, entramos en materia de en qué se conforman o clasifican estos. Los ácidos grasos. Un ácido graso contiene una cadena larga de hidrocarburos con un grupo carboxílico. La parte del ácido carboxílico es hidrofílica, lo que quiere decir que presentan una adhesión al agua. La cadena larga de carbonos es hidrofóbica, lo que hace a los ácidos grasos insolubles en agua. Este es el tipo más simple de lípidos y se encuentra como componente de lípidos complejos. Los ácidos grasos se subdividen de la siguiente manera. Ácidos grasos saturados. Esto quiere decir que solo presentan enlaces sencillos carbono-carbono. Luego están los ácidos grasos insaturados. Esto quiere decir que presentan enlaces dobles carbono-carbono dentro de su cadena. A su vez, estos se dividen en isómeros trans y cis. Cuando hablamos de isómeros trans, nos referimos coloquialmente hablando que son grasas malas. Los ácidos grasos insaturados trans se comportan como ácidos grasos saturados en el cuerpo, incrementando los niveles de lipoproteínas de baja densidad, que, retomando lo anteriormente dicho, son grasas no sanas para el cuerpo humano. La isomería cis es una estructura que se encuentra en casi todos los ácidos grasos insaturados que existen en la naturaleza. Gráficamente se observa un rizo en el punto donde se encuentra el enlace doble. Los ácidos grasos cis pueden dividirse en ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Cuando hablamos de monoinsaturados, nos referimos a que presentan una cadena larga, pero en esta no hay solo se presenta un enlace doble, y en los poliinsaturados se presentan de 2 a más enlaces dobles. Existen 4 formas gráficas de representar los ácidos grasos. La desarrollada, que representa de forma escrita cada uno de los carbonos y sus hidrógenos adyacentes, y la condensada, que es una forma resumida de esta. En las escalonadas es una forma de líneas y que cada pico representa un punto de carbono e hidrógeno unido. Y la característica de estos es la taquigráfica. En esta, de la manera más resumida, se puede explicar que el número que se encuentra del lado izquierdo presenta la cantidad de carbonos que se encuentran en la molécula, y al lado derecho se presenta la cantidad de enlaces dobles. El exponente que se logra observar representa la posición donde se encuentra el enlace doble o los enlaces dobles. Retomando el tema principal, lípidos, hallamos que estos presentan clasificaciones mayores. Lípidos insaponificables, que son los terpenos, esteroides, las prostaglandinas, los carotenoides, y como se detalló el tema de ácidos grasos debido a que este tipo de lípidos saponificables sí poseen en su composición esta característica. Estos se dividen también en simples y compuestos. Los simples son las ceras y grasas, y los compuestos son los séridos, acilglicéridos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos.
Pero, ¿qué son estos lípidos? ¿A qué se debe su clasificación? Esta pregunta se responde con mi compañera Linda Ruiz. Ácidos grasos esenciales. No pueden ser sintetizados por el cuerpo, deben ser ingeridos en la dieta. Estos incluyen a los omegas 3 y 6. Los omegas 3 son en los que en el primer enlace doble ocurre en el tercer carbono. Estos aportan calorías para dar al organismo energía. Y los omega 6 son en los que en el primer enlace doble ocurre en el carbono 6. Estos son buenos para el corazón y parecen brindar protección contra las enfermedades cardíacas. Los lípidos saponificables simples poseen al menos un ácido graso dentro de su estructura. Entre estos están los séridos, que se producen por esterificación, teniendo una función protectora e impermeabilizante. Unos ejemplos de estos serían la cera de abeja, la cera de carnauba, la cera de jojoba y la anolina. Los acilgliceroles son formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina, liberando una, dos o tres moléculas de agua. Se distinguen tres tipos, según el número de ácidos grasos que constituyen la molécula de los acilglicéridos. Serían los monoglicéridos, que tienen un ácido graso, los diglicéridos, que tienen dos ácidos grasos, y los triglicéridos, que tienen tres ácidos grasos. Entre ellos también están los homoacilglicerol, que están formados por un solo tipo de ácido graso. Los heteroacilglicerol, que están formados por al menos dos ácidos grasos diferentes. Las mantecas, que son ácidos grasos saturados de cadenas largas. Los sebos, que son ácidos grasos saturados de cadenas cortas que a temperatura ambiente son sólidos. Y los aceites, que son ácidos grasos con al menos una insaturación y a temperatura ambiente su estado es líquido. Las reacciones químicas de los acilgliceroles, entre ellas entra la hidrólisis, que es la ruptura de enlaces de acilglicéridos. Los triglicéridos se hidrolizan en presencia de ácidos fuertes o enzimas digestivas llamadas lipasas. Los productos de la hidrólisis de los enlaces éster son glicerol y tres ácidos grasos. El glicerol polar es soluble en agua, pero los ácidos grasos con sus cadenas de hidrocarburos largas no lo son. La esterificación. En una reacción de esterificación tenemos un alcohol, en este caso el glicerol, y también tenemos tres ácidos grasos. Y como resultado tenemos la unión de estos compuestos formando nuevamente un acilglicerol y la liberación de tres moléculas de agua. En la hidrogenación, de un acilglicerol se agrega un hidrógeno a uno o más enlaces dobles para deshacerlos y formar enlaces simples, así como lo que vemos en este pequeño ejemplo. El hidrógeno burbujea a través del aceite caliente, generalmente en presencia de un catalizador, como lo pueden ser el níquel, el platino o el paladio. Por ejemplo, cuando se agrega hidrógeno a todos los enlaces dobles del trioleato de glicerilo o trioleína, el producto es la grasa saturada triesterato de glicerilo o triestearina. En la halogenación, en la halogenación del acilglicerol se le une un halógeno, como el yodo en este caso. Y al unirse, lo que hace en las insaturaciones, eh, se unen las insaturaciones porque son los enlaces más débiles en la saponificación. En la reacción de saponificación, aquí tenemos nuestra grasa o aceite, que sería en este caso el tripalmitato de glicerilo o tripalmitina, y lo podemos hacer reaccionar con una base que puede ser el hidróxido de sodio y también puede ser un hidróxido de calcio. Y en este caso, damos paso a la formación de estos estres alcalinos. Estos son conocidos como jabones y muchos de los jabones que usamos parten de esta reacción de saponificación. En resumen, la saponificación sería la adición de un metal alcalino a un acilglicerol. Lípidos saponificables complejos. Empecemos con los fosfolípidos. Son compuestos que poseen una cabeza polar hidrofílica y una cola hidrocarbonada
no polar, que sería hidrofóbica. Estas sustancias con ese tipo de características se le conocen como anfipáticas y forman bicapas lipídicas, los cuales son componentes de las membranas biológicas. Los glicerofosfolípidos. Estos son compuestos que tienen como alcohol principal a la glicerina. La glicerina es sustituida por dos ácidos grasos en el primer y segundo grupo hidroxilo. Y ya en el tercer grupo hidroxilo forma un éster con un ácido fosfórico. Este no se queda sin reaccionar, sino que este tercer OH o grupo hidroxilo es el que une o fija el fosfato a la estructura. Y a su vez este grupo fosfato forma otro enlace fosfoéster con un aminoalcohol. Y de estos, ¿cuáles son los posibles aminoalcoholes que se pueden sustituir aquí? Entre estas está la calina, la serina y la etanolamina. Y estas van a ser sustituidas en el enlace fosfoéster que les había mencionado hace un rato. Los fosfosfingolípidos. La característica especial de los fosfosfingolípidos es que usa como alcohol a la esfingosina y ya no a la glicerina. La esfingosina es un aminoalcohol de cadena larga al que se une un ácido graso, formando un conjunto compuesto llamado o conocido también como ceramida. Pero ahora, ¿qué compone o qué es una ceramida? La ceramida es la unión de un ácido graso y una esfingosina, como lo podemos ver aquí. La esfingomielina. La esfingomielina es el recubrimiento que rodea las células nerviosas, aumentando la velocidad de los impulsos nerviosos. Los lípidos insaponificables. Estos no contienen ácidos grasos en su estructura, tampoco se hidrolizan. Las prostaglandinas. También son conocidas como eicosanoides, los cuales se forman a partir del ácido araquidónico. Un ácido graso poliinsaturado con 20 átomos de carbono. Las prostaglandinas van a ser diferentes, pero van a tener la misma base estructural, así como lo podemos apreciar en la imagen. Ahora, ¿cuál es la importancia de las prostaglandinas? Como primer lugar sería aumentar o disminuir la presión arterial. También estimulan la contracción y relajación. Su producción se percibe en el cuerpo porque produce dolor e inflamación. Al bloquear al bloquear sus enzimas catalizadoras, se reduce el dolor. Esteroides. Estos son compuestos que contienen el núcleo esteroide ciclopentano peridrofenantreno. El colesterol tiene su base estructural en el núcleo esteroide llamado cicloperidrofenantreno. Los 4 anillos en el núcleo esteroide se designan A, B, C y D. Los átomos de carbono se numeran a partir del anillo A y terminan en los dos grupos metilo. El núcleo esteroide contiene 19 carbonos. Continuamos con el colesterol. El colesterol es uno de estos compuestos esteroides y es el precursor de las demás hormonas. Es componente de membranas celulares, también va a estar presente en sales biliares, vainas de mielina, en la piel, glándulas suprarrenales y también en la sangre. Los valores normales en el cuerpo humano están entre 200 miligramos por decilitro y más allá de eso, de 240 miligramos puede llegar a ser patológico, causando algunas enfermedades como lo que es la aterosclerosis, una enfermedad en donde se acumulan depósitos de un complejo de lípido-proteína en los vasos sanguíneos coronarios, los cuales van a restringir el flujo de sangre y van a poder causar necrosis a los tejidos circundantes. Y también podrían causar un infarto al miocardio. La síntesis del colesterol puede ser por vía endógena o vía exógena. En este caso, va a proceder principalmente el 10% del colesterol del hígado, así como también va a proceder del intestino, la corteza suprarrenal, los testículos y los ovarios. Y la vía exógena, que es la que vamos a consumir nosotros en la dieta y conforme al contenido de calorías y de colesterol que tenga el alimento. La hipercolesterolemia, cuando ya se sobrepasan los niveles normales de colesterol en sangre, van desde una hipercolesterolemia primaria y una secundaria. La primaria se da por alteraciones genéticas que afectan uno o varios genes de los sistemas transportadores de colesterol.
En este caso, las proteínas van a actuar en el metabolismo de una forma errónea y podemos agravar este padecimiento con una mala dieta. Y también está la hipercolesterolemia secundaria, la cual es asociada a enfermedades hepáticas, así como también endocrinas, renales, al consumo de sustancias tales como el alcohol y a la aplicación de esteroides anabólicos. Normalmente la hipercolesterolemia es tratada con tres principales medicamentos, con dos principales medicamentos y un cambio en el estilo de vida, como lo es la dieta y el ejercicio. Las estatinas inhiben la reductasa, una enzima que sintetiza el colesterol, pero su eliminación puede causar posteriormente la eliminación de la coenzima Q10 a largo plazo, y esto podría causar cansancio para las personas. Las estatinas van a pegar la placa de ateroma a las arterias. Y también está la colesterolamina, las cuales atrapan el colesterol para evitar su reabsorción. Sin embargo, no muchos doctores la recomiendan por algunos efectos adversos que causan. Los ácidos y las sales biliares son otros compuestos esteroides, como vemos acá con el núcleo esteroide, y se van a producir en el hígado a partir del colesterol. Estos se almacenan en la vesícula biliar y se van a transportar por el intestino para poder emulsificar las sales y para poder ayudar a la absorción de colesterol en la mucosa intestinal. El principal es el glicolato de sodio, pero también existe el ácido litocólico y el ácido desoxicólico. También están las hormonas sexuales. En los varones, la testosterona y la androsterona, y en las mujeres los estrógenos y progesterona, que regulan sus ciclos sexuales, así como también la expresión génica que pueden tener sus cuerpos. Los corticosteroides son otros compuestos esteroides producidos en las glándulas renales, las cuales van a tener funciones reguladoras. Está la cortisona, el cortisol y la prednisona. Y por último tenemos a las lipoproteínas, los kilomitrones, el colesterol VLDL, LDL y HDL. Los kilomicrones son las moléculas más grandes y las más pequeñas, pero de alta densidad, serían las HDL. Un aumento del colesterol LDL y una disminución del colesterol HDL van a favorecer el desarrollo de una placa de ateroma, produciendo una enfermedad coronaria, cerebrovascular o arteriopatías periféricas cuando se da en extremidades. Los kilomicrones van a transportar líquidos de la dieta hacia el hígado. El colesterol VLDL va a transportar los triglicéridos de síntesis endógena, es decir, del hígado, que son secretados hacia la circulación. El colesterol LDL va a distribuir el colesterol a los tejidos que lo requieran y en condiciones normales van a reconducir esa parte del exceso de regreso al hígado. El colesterol HDL vehiculiza el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para que puedan hacer su reciclaje o catabolismo a ácidos biliares. Y por último están los esteroides anabólicos, que son los derivados de la testosterona y se utilizan ilegalmente para aumentar masa muscular. Sin embargo, tienen efectos secundarios como la retención de líquidos, el crecimiento de vello descontrolado, los trastornos de sueño y las enfermedades hepáticas. Y con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.